el primer dato importante que hay que tener en cuenta es que el Sistema Nacional de Inversión Pública forma parte de los llamados sistemas administrativos del Estado. Los sistemas administrativos del Estado tienen algunas características que es importante tenerlas en cuenta. Los sistemas administrativos son sistemas que le dan apoyo a todo el desarrollo de las funciones sustantivas. Las funciones sustantivas son las funciones principales por las que han sido creadas las entidades públicas. Y dentro del desarrollo de los 11 sistemas administrativos, uno de los sistemas administrativos justamente es el sistema administrativo de inversión pública. Una segunda característica del sistema administrativo es que son utilizados por todas las entidades públicas del Estado. Todas las entidades. Estoy diciendo todas las entidades, quiero decir todas las entidades del Poder Ejecutivo, las entidades de los 3 niveles de gobierno, del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local. Y esa es una consideración importante. La tercera consideración importante es que forma parte de la gestión. Es decir, forma parte de los sistemas de gestión. Entonces, en el desarrollo de los sistemas de gestión, el sistema administrativo lo que da es un soporte al desarrollo funcional de las entidades públicas. Y un cuarto aspecto importante es que se crean esos sistemas de soporte para que colaboren en una gestión de calidad de la intervención pública a partir de esos aspectos de soporte. En este caso, lo que hace el sistema entonces administrativo de inversión pública es buscar la calidad en la gestión pública. Y para eso define reglas que permiten certificar conductas que tienen las entidades públicas bajo una premisa y un enfoque que ahora se trabaja, que es que el Estado brinda un servicio público y ese servicio público llega al ciudadano y entonces el sistema administrativo como sistema de soporte debe contribuir a que ese servicio público garantice la calidad de lo que se le entrega al ciudadano. Y es ahí donde el SNIP, en el caso del soporte a las funciones sustantivas que tienen las entidades a través de una expresión de intervención pública, que son los proyectos de inversión pública, a través del proyecto de inversión pública se consolide, se desarrolle, se gestione un servicio público con una mejor calidad hacia el ciudadano. Entonces, el Sistema Nacional de Inversión Pública da soporte a la función sustantiva en un tipo de intervenciones que son los proyectos de inversión pública como productos del desarrollo que dan las entidades. Entonces, cualquier entidad pública que cumpla una función sustantiva a partir de la cual brinda un servicio público al ciudadano, que tenga un tipo de intervención denominada proyecto de inversión pública, va a tener que usar el sistema para poder ver la calidad de lo que está desarrollando desde el diseño de la intervención para no tener problemas al momento de la implementación o ejecución y mucho menos tener problemas al momento de la evaluación. En esa lógica, lo que hace entonces el Sistema Nacional de Inversión Pública es certificar la calidad de los proyectos de inversión pública que las entidades hacen en el marco de las funciones sustantivas. Voy a poner un ejemplo. El Ministerio de Transportes tiene una función sustantiva, que es generar la infraestructura de transportes que necesita el país, la infraestructura para el transporte que necesita el país, ¿no? Para, por ejemplo, apertura de mercados, para, por ejemplo, lograr la conectividad. Eso lo hace a través de diferentes tipos de intervenciones. En el caso del modelo peruano hay intervenciones a nivel de políticas, hay intervenciones a nivel de planes, hay intervenciones a nivel de programas y hay intervenciones a nivel de proyectos. En este caso estamos hablando de los proyectos y de los proyectos de inversión pública. Esos proyectos de inversión pública no pueden ser cualquier tipo de proyectos, deben cumplir ciertos parámetros para que puedan certificar una calidad en su diseño, lo cual refleje una calidad luego en su ejecución y, bueno, reflejen un resultado, un impacto en la sociedad y eso genere una buena evaluación del proyecto. Con eso abordamos las 3 fases del ciclo de proyectos, que es la preinversión, la inversión y la postinversión. Otro elemento importante es que el Sistema Nacional de Inversión Pública no es un sistema que se pueda visualizar solo en el contexto
de los sistemas administrativos. Los sistemas administrativos suelen estar vinculados entre sí, pero principalmente en el caso del sistema de inversión pública se encuentra vinculado a dos sistemas administrativos que son importantes. El primer sistema administrativo con el que se encuentran vinculados es el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, porque se supone que el modelo que nosotros seguimos en el Perú es un modelo donde le damos énfasis, por lo menos normativamente, y ahora aún más ya instrumentalmente, primero al planeamiento. Es decir, primero se planea, se planifica, se programa qué tipo de intervención voy a hacer en función a mirar problemas que tiene la sociedad, objetivos que nos debemos poner como país, como sector, como territorio, si es del nivel regional o local, o como instituciones que componen esas instancias, y a partir de eso, de las características sustantivas que tienen, que le dan las competencias por las que se han creado las entidades, se hace la planificación, se ven los objetivos, se programa estratégicamente esos objetivos y a partir de esa programación es que se establece cómo es que se va a ejecutar esos objetivos. Y en ese desenvolvimiento hay un tipo de intervención, que son los proyectos de inversión pública. Cuando entonces un tipo de plan en su contenido tiene proyectos de inversión pública, se van a tener que cotejar esos proyectos de inversión pública a través de un Sistema Nacional de Inversión Pública. Hay otro elemento con el que luego el Sistema Nacional de Inversión Pública también se coteja. Se coteja a nivel de que esos proyectos de inversión pública requieren de recursos para ejecutarse, que pueden ser públicos, que pueden ser públicos-privados, a la vez, alianzas público-privados o proyectos público-privados, y que pueden ser inclusive proyectos de inversión pública que pueden terminar siendo hechos bajo un parámetro de una línea de inversión privada, como una concesión, como un contrato de gestión o como una privatización. Bueno, la privatización hace tiempo que ya no las estamos haciendo, pero por lo menos hay concesiones que tienen una vinculación a partir del sistema de la gestión de los recursos. Y como se necesitan de esos recursos están ligados a otro sistema, que es el sistema de presupuesto público. En el sistema de presupuesto público, el enlace está en clarificar el uso de los ingresos a partir de una adecuada programación del gasto en base a una adecuada asignación y distribución de esos recursos. Entonces, bajo ese parámetro de ingresos, gastos, asignación y distribución de recursos, esto está fuertemente vinculado a qué tipo de intervención tengo. Y cuando las intervenciones son proyectos de inversión pública, tienen detrás una necesidad de uso de recursos públicos. Esa necesidad de uso de recursos públicos se hace en función a los ingresos que tiene el Estado y en función al gasto programado para hacer el proyecto de inversión pública. Entonces, como ahora lo interesante es que también el sistema de presupuesto está vinculado al tema de planeamiento, principalmente, lo ha estado siempre, ¿no? Según la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, siempre primero es el plan, luego es el presupuesto. Pero ahora más todavía con los famosos programas presupuestales. Estos programas presupuestales hacen que la vinculación del diseño de un programa presupuestal parta de un concepto que se conoce como resultado final o impacto, y eso está enlazado al planeamiento. Es decir, el presupuesto y el planeamiento está enlazado, pero dentro de los programas presupuestales uno puede colocar los proyectos de inversión pública, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, los tres sistemas administrativos que les estoy presentando están íntimamente relacionados. Se puede decir que están íntimamente relacionados en el diseño, cuando yo los objetivos del plan los traduzco en estrategias y en acciones estratégicas que se traducen luego en tipos de intervenciones, una de estas los proyectos de inversión pública. Luego, eso traducido en recursos, en identificación de fuentes de financiamiento, en identificación de gasto necesario, asignación, distribución, y eso ya entra en el campo del presupuesto. Todo eso a nivel de diseño,
y luego lo que se diseña luego tiene que ejecutarse, y luego lo que se ejecuta tiene que evaluarse para ver si se cubren los resultados esperados de la intervención. Entonces, una cosa importante de esta lámina es que los tres sistemas están coordinados. ¿Por qué es importante esto? Adicionalmente, porque entonces cuando yo hago un proyecto de inversión pública, tengo que estar pensando de qué plan, de qué objetivo, a qué está asociado desde el punto de vista de planificación. Y luego tengo que pensar cómo voy a hacer con el tema de la fuente de financiamiento, que están ligados a los ingresos, cómo voy a hacer con el tema del gasto, de la asignación y la distribución de los recursos necesarios, y cómo eso se va a vincular también al planeamiento. Entonces tengo que tener esa mirada a la hora que hago el análisis de la programación de mis proyectos, el análisis de la programación del proyecto de interés y el análisis de la programación de lo que estoy colocando dentro del proyecto como parte de la alternativa de solución que le esté dando en la configuración del desarrollo del mismo. Acuérdense que en el modelo de inversión pública el enfoque es tener alternativas de solución y a partir de eso hacer un análisis comparativo que nos pueda permitir hacer una mejor elección de las alternativas de solución a partir de que ello contribuya a tener una mejor certificación de la calidad de la intervención. Muchas gracias y me despido.